Antiguamente en Okinawa, en las familias más pobres, cuando una hija se casaba, los padres iban caminando hasta la costa del mar e iban en busca de una piedra como de este tamaño, que tenga un peso ideal y que sea la más bonita que encuentren, la más lisa, que la naturaleza se haya encargado de alisarla bien, darle una forma perfecta, y eso se lo entregaban a la hija como regalo de matrimonio, que no tenían para comprar ningún regalo de valor. Por lo tanto, el esfuerzo estaba en el sentimiento de llevarle algo bien rígido que representara un matrimonio fuerte, y el hecho es que la utilidad que le daban a esa piedra era para darle peso a un balde con una tapa para hacer encurtidos, que a eso se lo llama tsukemono ishi. Y esa es una historia que me contó mi madre, que en la antigua Okinawa los padres iban en busca por una piedra, la más linda que encontraran. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy les quiero hablar de la cultura de Okinawa, la tierra de mis padres. Este es un cementerio okinawense del cual acá está lo que sería la tumba familiar, donde están los restos de mi abuelo, mi abuela, varios familiares. El hecho es que las tumbas en Okinawa son enormes, son grandes, tienen hasta asiento y todo. Y eso es porque en la cultura okinawense es muy común en ciertas fechas del año juntarse en familia, poner mesas y comer entre todos. Que bueno, mi tío puso estas cosas de metal acá para poder tapar el techo para los días soleados, para que no dé tanto el sol. Pero el hecho es que esto es algo que también viene de la cultura china. Es más, esta tumba se tuvo que encargar para que lo traigan de China, porque en Japón o no las hacen, o si lo hacen es extremadamente caro porque no es común este tipo de tumbas, que es todo de piedra. Las tumbas más antiguas son directamente de cemento, hecho de forma un poco más casera, por así decir. Pero bueno, acá está Nakandakari Family. Acá está la tumba de mi abuelo, que ya dejamos el incienso. Cuando uno visita a los ancestros hay que dejar incienso. Ahora, ¿por qué la gente acostumbra a comer en los cementerios? Porque justamente es como hay momentos del año que hay que celebrar en familia y justamente la idea es celebrar con los antepasados, ¿no? Para llevarles alegría, para pasar un momento en familia junto con los ancestros. Y nada, es una costumbre muy bonita. Yo recuerdo que cuando tenía 5 años que fui al jardín de infantes acá en Okinawa, me acuerdo que habíamos ido a la tumba familiar, que en aquel tiempo era una antigua, como que después mudaron a esta tumba en el 2005. Entre hermanos y todo pusieron plata y bueno, encargaron esto y recuerdo que todos íbamos haciendo como un picnic en un espacio de cemento comiendo. ¿Qué recuerdo? Yo personalmente nunca tuve la oportunidad de comer acá porque las veces que he venido a Okinawa fue por otros motivos familiares, pero no hicimos el picnic familiar acá. Pero me hizo recordar a también el cementerio chino de Filipinas, que también los cementerios chinos son así. Las tumbas son grandes, con espacio para comer y todo. Esto es algo que incluso sorprende mucho a los japoneses continentales, digamos, porque es muy raro para los japoneses la costumbre de comer en las tumbas. Nunca hay tanto espacio. Pero bueno, fue lindo visitar la tumba de los abuelos. Pero una tumba de este tamaño, de esta medida, me dice que cuesta alrededor de $150.000. Es básicamente el precio de una casa. Bueno, que también es un pedazo de terreno también que se llevan. Esta es la casa de mis abuelos, que en paz descansen. Yo me acuerdo que cuando iba al jardín, yo dormía acá en el tatami con mi abuela, mi mamá dormía en la habitación. Este es el Butsudan, el altar budista de los ancestros, cultura que está en todo Japón. Los de la punta son mis abuelos. Esa es mi abuela, este es mi abuelo, la madre de mi abuelo, si mal no recuerdo, 2 tíos de ellos que murieron en la guerra. Esta creo que es del lado de la suegra de mi tío. ¿Cuántos recuerdos queda esta casa? Ese es el jardín de infantes que yo fui. Ahí a unas par de cuadras de lo de mis tíos. No me acuerdo nada de lo que era este jardín. No me acordaba que era así. Tengo un poco de recuerdo de cómo era por dentro, pero por fuera no me acuerdo nada. Y esta es la escuela primaria que iba mi prima.
Por eso con mi prima todas las mañanas íbamos juntos a la escuela. Ella iba a la primaria, yo al jardín. Y a la vuelta, al regreso, como era diferente horario, yo me volvía con mis amiguitos de jardín. Nos volvíamos caminando. Como 1 kilómetro, más o menos, 1 kilómetro caminando. Que hoy en día yo creo que no me acuerdo del camino. Pero bueno. Ahora estamos en el pueblo de Huetabaru, en la ciudad de Cochindá, que ahora le cambiaron el nombre a otro, no sé cómo es. Pero la cosa es que le pregunté a mi mamá dónde era que vivía ella de chica y me dijo que del centro, bueno, originalmente era un centro comunitario este. Me decía que al lado, ¿no? Que al lado de al lado o algo así, pero que ahora no había nada, que había puros yuyos. Por lo tanto, sin tener a mi mamá acá, no sabría decir con exactitud, pero bueno, sé que su casa originalmente seguramente estaba por acá, ¿no? Que esa casa se habrá derrumbado, vendido, lo que sea, hace ya más de 50 años seguro. Pero el hecho es que me contaba que la escuela sigue estando acá. Obviamente ya renovada, no es la misma escuela a la que fue mi mamá, pero está a más o menos 1,5 kilómetros de acá. Me dijo que era 20 minutos a pie y había una sola escuela que es a unos 20 minutos a pie, 20 minutos, media hora. Y ella me contaba que iba descalza porque, claro, era mi mamá de chica, acá era súper pobre. Nomás tenían para comer y nada más que eso. Pero iba descalza hasta la escuela todos los días. El hecho es que, por ejemplo, ella me contaba que cuando los papás dijeron que, bueno, que se iban a ir afuera de Japón, iban a irse a otro país. Mi mamá dice que estaba súper contenta porque le encantaba la aventura. Claro, ella tenía 9 años más o menos cuando emigró de Japón. Y bueno, resulta que fueron a Bolivia, que en ese tiempo el ejército americano promocionaba mucho la emigración porque como había muy pocos recursos y mucha gente, y el ejército tenía sus prioridades y Okinawa estaba completamente ocupado y administrado por Estados Unidos, quería que la gente en lo posible se vaya. No obligaban a nadie, pero lo promocionaban mucho como para buscar nuevas oportunidades, especialmente en Latinoamérica o Hawái. Y la gente no podía elegir a qué país ir. Directamente los mandaban a donde fuese necesario, digamos, donde necesitaran mano de obra agraria de forma masiva. Y bueno, la mayoría de la gente fue a Brasil. Y en el caso de la familia de mi mamá como de mi papá, les tocó ir a Bolivia. Y ahí se había formado una colonia japonesa que hoy en día creo que se llama colonia Okinawa 1, 2 y 3, creo, ¿no? Porque se fueron fundando de a uno. Creo que a ellos les tocó estar en la colonia 2, a ambos. Mi papá sé que era la 2. Creo que mi mamá también era de la 2. Llegaron en la misma época, básicamente. Después ellos se conocieron en Bolivia y después emigraron para Buenos Aires y ahí es donde se casaron, tuvieron hijos y todo eso. Una parte un poquito sobre la historia de mi familia, ¿no? Qué hermosas playas que hay acá. Es increíble. Todo coral, lleno de coral está en las costas de Okinawa. Básicamente, si uno quiere ir a una playa, se fija de que haya arena y ves vista satelital. Y si se ve cosas oscuras en general, suele ser los corales. No es tan difícil encontrar buenas playas en Okinawa. Es más, donde estamos ahora es rocoso, pero donde llegamos nosotros era pura arena. Miren, este es el camino que va a la playa y están estas barras acá, que acá especifica que estas barras son para que no pasen las tortugas marinas. Yo me imagino un caso en el que haya venido alguna tortuga, haya querido cruzar la ruta esta y diga, no, es una tortuga gigante y va muy lento. Y claro, debe haber sido todo un suceso del pueblo. Básicamente de norte a sur, hacer de punta a punta la isla principal, serán unas 3 horas en coche, tal vez incluso menos. Diría que 2 horas y media se puede hacer de punta a punta. Y hay una palabra que quiero que aprendan conmigo, que es la palabra uchinanchu. Uchinanchu vendría a ser el término, el gentilicio de okinawense en el idioma de Okinawa, el uchinaguchi, que es una palabra muy importante, ¿no? Cuando uno Okinawa dice uchinanchu, ese es uchinanchu, es porque es de Okinawa. Y por ejemplo, el okinawense habla de Japón continental como naicha a las personas, o naichi a lo que es la región, ¿no? Un naicha es una persona que no tiene nada que ver con Okinawa, pero japonés generalmente. La marca Orion es una cosa que está por absolutamente todos lados, que Orion es la marca de cerveza local okinawense. Pero lo curioso es que, por ejemplo, una de las cervezas populares que hay en Japón, Sapporo, es la única que es muy fácil saber a dónde pertenece esa marca porque lleva el nombre de la ciudad de Sapporo. Pero Asahi, Kirin, Suntory no son marcas que digas,
ah, sí, la cerveza de tal lugar. No, porque la realidad es que no. A ver, ¿a quién le importa? ¿No? Son marcas japonesas y punto. Pero Orion como es una marca muy orgullosa de ser okinawense, todo el mundo sabe que Orion es de Okinawa. Y por eso está en camisetas por todos lados, los turistas se llevan remeras de Orion y eso, y souvenirs de Orion por doquier. Que a propósito, que si ustedes quieren comprar cosas de Japón, recuerden que tienen a Zen Market, que es un proxy para comprar productos online de páginas japonesas como Amazon Japan, Yahoo Japan o cualquier otra página que no haga envíos internacionales. Con Zen Market puedes comprar a través de ellos con una comisión muy baja, entre 0 hasta unos $5 aproximadamente. Y además que si es tu primera compra, usando el link en la descripción vas a tener 1500 yenes de descuento para el envío. O sea, re bien. Así que gracias Zen Market siempre por bancarnos, a todos los sponsors y también a la gente que está como miembro, que saben que pagando un poquitito al mes pueden apoyar el canal y van a tener un video semanal extra, simplecito, todas las semanas. Acá tenemos más Habushu, el licor de serpiente. Y este es un Power Ranger okinawense. Se tiene la forma de un Shiza. Está bueno, me gustó, es un Shiza. Esta es una Big Camera, es una cadena gigante de electrodomésticos de Japón, pero me encanta porque en Okinawa tienen su propio jingle okinawense, que tiene musiquita de festival tradicional okinawense, pero es de Big Camera, porque al final dice Big Camera. Me gustó. Ahí está el Hanagasa, se llama, que vendría a ser sombrero de flores, que el rojo que representan las flores y el azul que representa el mar. Miren, este es un tipo de tela tradicional de Okinawa que se llama Bingata, que bueno, están los kimonos que se llama Ryuso, que son los más tradicionales que se ven en danzas okinawenses, que es súper coloridas y que tienen unos sombreros grandotes, que a ver si vemos alguno. El Bingata, pintado con una pigmentación, ¿no? Y el instrumento más emblemático de toda Okinawa o del reino Ryukyu, que es el Sanshin. Es un instrumento que vino de China, aunque el chino era un poco más largo, ellos lo hicieron más corto, tiene otra resonancia, suena como una especie de laúd y lleva cubierto de piel de serpiente, aunque se nota que es artificial, ¿no? Y el Sanshin después lo llevaron al resto de Japón. En Japón continental, digamos, sería el shamisen, ¿no? Que es más largo y en general las melodías son un poco más sobrias, más técnico. En cambio, el de Ryukyu es mucho más melódico. A mí la verdad me gusta muchísimo más el sonido. Este es un sonido muy nostálgico o incluso más alegre, depende, pero es muy diferente las técnicas, el tipo de música que se hace con el Sanshin y el shamisen. A mí me da una nostalgia terrible escuchar el Sanshin. Estos palitos que son rojo y amarillo son súper okinawenses. En mi casa siempre teníamos así de a montón de estos. No sé de qué origen tienen, pero yo veo esto y siento que estoy en casa porque este diseño solamente lo usan en Okinawa. En el resto de Japón no se usan estos. Pero son bien simples y nada, no, como que en una casa okinawense siempre están esos ohashis, esos palitos. De todas las playas hermosas, bonitas y grandes que hay en Okinawa, esta es una de las más populares, de las más conocidas, porque es la única que está cerca del centro-centro. O sea, los turistas que no alquilan coche y eso se vienen para acá porque más cerca el resto es puerto. Pero o sea, ¿por qué vendrían acá? O sea, todas las playas, bueno, venís a Okinawa y venís a esta playa con ese puente ahí que a veces dicen, uy, no, porque es una playa que tiene un puente. Sí, que te caga el panorama. Y además que está súper limitado la zona en la que te podés bañar. No entiendo a la gente que quiere venir acá. Vamos a playas buenas. Todavía falta 26 kilómetros, media horita y llegamos. Ah, sí, y estoy usando anteojos. Hace 3 semanas volví de Argentina y me he dado cuenta que cuando tomaba el tren
me costaba leer los carteles con los horarios ahí de lejos. Así que dije, la vista no está muy bien y bueno, con esto puedo ver bien. Igual, a ver, puedo manejar tranquilamente sin anteojos, pero mejora y no empeora, así que los uso. Pero bueno. Bueno, y estamos en un día malo hoy, ya hicimos check-in en el hotel y todo, pero bueno, aún así vamos a ver de ir a otras islas, porque a ver, eso sí, tengan en cuenta que en Okinawa hay más de como 140 islas más o menos en total, del cual las pobladas son unas 47 más o menos. Por lo tanto, creo que decir el nombre de la isla no tiene mucho sentido. Ahora vamos a cruzar un puente para cruzar a una isla que está conectado por un puente y después a otra isla. Que dice que también las playas de esas islas están muy lindas. Claro que no estamos con clima para meternos a ningún lado. Bueno. Que a todo esto, por esta zona de Okinawa, que ya estamos bastante al norte, en un barrio que es bastante de provincia de acá está lleno de autos compactos. O sea, los coches que tienen patente, número de matrícula amarilla, son todos coches compactos de motor chico y esos, bueno, son más baratos, consumen menos y el tema es que la gente acá anda muy despacio, es muy despacio, nada que ver con el centro de Okinawa en Naha y mirá dónde se quedó, parado en medio. Ese coche es un moco, se llama el modelo. Y la patente es amarillo y seguramente es un abuelito, seguro que es un viejito. Es una abuelita. Obviamente no le iba a andar tocando en claxon, pobrecita, le va a agarrar un infarto. Es que claro, es que hay mucha gente de tercera edad acá, pero el hecho es que está lleno de coches compactos porque también Okinawa no es una ciudad que tenga mucho transporte público. La verdad que tiene muy poco, tiene apenas un monorriel que no recorre ni el 10% de la isla, no recorre nada, es muy chiquito, es como hecho para un poquito de turismo y nada más. Y buses no hay muchos, y te das cuenta porque no se ven mucho. Y claro, acá cada persona tiene que tener coche. Si no tenés auto en Okinawa, medio que es imposible vivir acá. Y claro, la gente mayor ya tiene que manejar. Miren qué linda playa. O sea, apenas cruzando el puente vi que había un lugarcito para parar y esta es la primera playa que nos cruzamos. Miren, el color del agua es súper transparente. Y allá que está oscuro debe haber algas y cosas por el estilo. No, qué lindo. Lástima el clima. Bueno, y además que no vinimos como para bañarnos. A ver cómo está el agua. Está un poquito fresco, pero bueno. Y no sé para qué vinimos acá. No teníamos nada más que hacer. Esa cosa de ahí se llama hard rock, porque es una roca que tiene forma de corazón. Imagino que por los años se fue gastando, pero bueno, se supone que tiene la forma de un corazón y nada, es muy famoso. Pero estamos del otro lado de la isla y miren qué lindo. Es una playa súper chiquita, pero súper bonita, llena de verde y todo. La arena acá es súper blanda, o sea, se me hunden los zapatos al caminar. Mal. Pero el color de la arena es hermoso. Qué lindo paisaje, loco. Una gana de meterme tengo. Que a propósito, que ahora me acordé, Karate Kid 2 está basado justamente en Okinawa, porque el señor Miyagi era de Okinawa. Pero igual la película fue filmada en Hawái, no en Okinawa, porque lo que pasa es que cuando grabaron la película ya Okinawa era bastante avanzado. Y lo grabaron en Hawái, y como en Hawái hay muchos Nikkei, hay mucha gente originaria de Okinawa también, ahí consiguieron un montón de extras japoneses. Y otra cosa es que uno dice el karate, el arte marcial líder de Japón. No señor, para nada. O sea, no es que no sea practicado, pero las artes marciales más populares de Japón, el primero es el kendo. El kendo es el arte marcial practicado de todo Japón por lejos. Y el segundo es el judo. Y tercero es el karate. Pero claro, bueno, pasa que mundialmente lo más popular desde los 80, 90 es el karate, pero bueno, por Karate Kid, ¿no? Pero bueno, qué cosa el clima, ¿eh? No vengan en mayo, junio, porque es así el clima. Llueve, no llueve, el pronóstico no le acierta con nada. Ahora sí es lindo, vale la pena, pero medio como que no sabes si te metes o no te metes por el clima. Mi abuelo, por ejemplo, después de terminar la guerra, siendo originario de Okinawa, le tocó quedarse en la base militar. Era su trabajo, pero ¿qué pasaba? Era la base militar americana. Y el hecho es que él ganaba básicamente el triple de lo que cobraba un japonés okinawense promedio en esa época por ahí. Que además, al ser como colonizado por Estados Unidos, usaban el Shen-B. O sea, usaban una moneda propia de Okinawa. O sea, la pasaban bien. Pero ¿cuál era el problema?
es que como trabajaba como vigilancia para la base militar, muchas veces le sucedía de que tenía que pasársela arrestando a gente de Okinawa que quería entrar a robar comida. Y además que estaba siendo todo el tiempo manejado por Estados Unidos y eso no le gustó para nada. Así que, al igual que muchos otros okinawenses, se dejó llevar por esa promoción de emigración, se fue para Bolivia. Después del lado de mi abuelo, del lado materno, ahí no sé nada porque mi mamá me decía que el abuelo nunca hablaba de la guerra. Pero bueno, la cosa es que muchos okinawenses migraron afuera del país. Algunos elegían también ir adentro de Japón mismo, pero se promocionaba mucho el que había más oportunidades fuera de Okinawa. Además que también el hecho es que el okinawense se sentía muy ciudadano de segunda clase. Siempre sintieron de que su historia de antiguo reino fue poco valorada e ignorada. Sienten que fueron básicamente abandonados o sacrificados por el imperio japonés. O sea, el okinawense tenía un orgullo muy propio y sentía que por ahí no se sentía muy a gusto con el resto de Japón. A ver, ¿qué casos hay casos? Muchos okinawenses sí se fueron a Tokio, por ejemplo, pero su gran mayoría eligió irse fuera del país. Vinimos para pasar por un museo de posguerra, del cual no se podía sacar fotos de nada, así que no saqué nada, pero me llamó la atención de que el barrio era muy diferente, muy poco tradicional y muy americano. Y justamente parece que este es un barrio bastante americano, o sea, se ven muchos no japoneses caminando por acá y muchas tiendas enfocadas a extranjeros, hasta la joyería era enfocada a extranjeros, casas de tatuaje, que imagínense si en Tokio apenas la gente, algunos se tatúan, en Okinawa no hay mucha cultura de tatuaje. ¿Qué es esto? No sé, Twerk Contest, Julio Tickets, no sé, pero también muy americano. O sea, no me esperaba esto porque está el barrio, el Amerikamura, o sea, el pueblo americano, que es un lugar turístico, que es bien americano, pero esto lo veo como americano y llamémosle real, cultura chicana. Pero como barrio americano está bastante dejado. Hay muchas casas de tatuaje por acá, pero qué barrio más desolado. Pero no me esperaba encontrar algo así para nada. Pasa que claro, estamos un poco lejos de lo que es cualquier centro de Okinawa. Hoy en día, por ejemplo, el tema de lo que es las bases militares, hay mucha gente que está de acuerdo, hay mucha gente que está en desacuerdo, de que se desmantele, de que devuelvan el terreno y todo eso. Pero el problema es que también, en primer lugar, hoy en día los americanos no provocan problemas a los okinawenses. En los 90 sí hubo un incidente extremadamente grande del caso de que un militar abusó de una chica de escuela y eso hizo que haya unas manifestaciones muy grandes en los 90. Pero bueno, a ver, fuera de eso, en general no suele pasar algo todo el tiempo, en teoría, o por lo menos de lo que sabe la gente. Porque mucha gente es consciente de que muchos viven de trabajar para las bases militares. El hecho es que también está el tema de que si bien no hay supuestamente muchos problemas con los americanos, también se dice que es por una cuestión de falta de denuncia. Una persona me había contado, un conocido, no me acuerdo quién, esto, a ver, es algo que me contaron, de una persona que vino a Okinawa, esa persona que conozco, no me acuerdo quién, vino a Okinawa, se tomó un taxi y charlando con el taxista le decía que los fines de semana, especialmente sábados, es complicado el trabajo de taxista en ciertas zonas nocturnas porque le pasaba muy seguido de que subía alguna chica llorando con el tema de que había sido abusada por un americano. Y el hecho es que justamente el problema es que muchos americanos acá tienen mucha impunidad, especialmente si son militares. No sé cómo se estará tomando la cosa hoy en día, pero claro, el hecho es que un taxista te lo cuenta, pero estadísticamente eso no está porque justamente la denuncia no tiene sentido, como que son impunes, como que no les pasa absolutamente nada, o por lo menos para llegar a algo tal vez sea un trámite demasiado complejo y por lo tanto son cosas que pasan por alto. Pero bueno, otra de las realidades de Okinawa. Miren, esta es una curiosidad muy interesante. Todos los números de los patentes de coches de Japón tienen el nombre de la prefectura, acá dice Okinawa, un número, una letra hiragana, también del alfabeto básico japonés, y 4 números. El hecho es que en Okinawa abundan patentes que tienen una letra romana acá. Este tiene una Y. Y por lo que vimos, todos los números de patentes que tienen letras romanas en esa parte son coches
de personas que están relacionadas a la base militar, que prestando atención nos dimos cuenta de que los que conducían esos coches eran extranjeros. Ahora me pregunto cuál será la necesidad de diferenciar esos números. No sé, la policía tal vez no se mete mucho, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, nos vamos. Ahora a ver, datos no tan bonitos de Okinawa. Okinawa es la prefectura con el mayor índice de pobreza de todo el país. Se dice que el 35% de la población de Okinawa está debajo de la media. Pero también hay que tener en cuenta de que Okinawa es más barato y los salarios también pueden ser más baratos. Por lo tanto, ¿cómo se mide la pobreza en Japón? En general son hogares o personas que tienen un ingreso por debajo de los 150.000 yenes, que vendría a ser unos $1.000 aproximadamente. Como no va a ser raro que la gente tenga un ingreso más bajo que eso, ya entra en el umbral de pobreza, podría decirse. Y el hecho es que 6 de cada 10 hogares de bajos recursos se dice que son de madres solteras, y eso provoca que aumente los casos de trabajos nocturnos, que puede ser desde bares de copas como puede ser prostitución. Que por cierto, hay una anécdota que me contó un japonés hace mucho tiempo, es que me dijo que una vez vino a Okinawa y el hecho es que le ofrecieron servicios de chicas, pero porque tenía cara de no okinawense. Al parecer acá a los okinawenses, depende del lugar, no les ofrecen mucho esos servicios porque como es una isla pequeña, tal vez sea alguna conocida, ¿no? Y justamente no quieren que sean descubiertas. En Tokio, por ejemplo, muchas pueden ser de zonas alejadas, además que es mucha gente, es otro nivel la cantidad de población, ¿no? Y por lo que me han dicho también es más aceptado los extranjeros porque justamente si hay gente que quiere, que busca ese tipo de servicios son los de las bases militares americanas. Muchos soldados o gente que trabaja en la base militar, extranjeros, la idea es esa, ¿no? Aumentar el servicio de ventas con ese tipo de gente. Todo lo contrario que pasa en Tokio. Miren, esto lo encontramos de pura casualidad. Este es un bar, que de noche es bar, pero al mediodía es un comedor infantil. Es que justamente Okinawa es la prefectura con mayor tasa de pobreza infantil, justamente por las madres solteras. Y el hecho es que ya hemos ido a restaurantes donde en la caja, para pagar la cuenta, había cajas de donaciones para comedores infantiles también. Bueno, ahora sí, estamos en el pueblo Nagô. Viene en el medio de Okinawa. Me sorprendió porque hay un bar de canciones de anime. Anisong. Abre a las 8 de la noche y cierra a las 5 de la mañana. No sé si será verdad eso. Me pregunto si la gente de acá está despierta hasta esa hora. Pero bueno, la cosa es que tenemos que buscar algo para comer. Bueno, acá esta es la zona de snacks, me imagino. Que en cualquier barrio, por más provincia que sea, miren, todas esas luces que ven por ahí seguramente son todos snacks, bares. Miren, se escucha la gente que son barcitos con karaoke. Ahí están cantando. Sí. La onda del snack es... No importa a qué parte de Japón vayas, por más aislado que sea, un snack tiene que haber. Los bares con karaoke. Karaoke bar, canto bar, ¿no? O sea, no sala de karaoke como lo hay en muchos lugares. Sala de karaoke seguramente debe haber también, pero los snacks son más para adultos, ¿no? Los karaoke box puede ir gente de cualquier edad, incluso pueden ir chicos en grupo, adolescentes, pero los snack bars son ya enfocados para adultos y siempre por ahí hay alguna chica acompañante o está la mama-san, que vendría a ser la dueña del lugar, que en general son señoras ya grandes, a veces hay jóvenes también, pero la onda es que uno va al bar de Josefina, ¿no? Qué lindo este restaurante. Mira, tiene yagijiru. Acá tendríamos que venir algún día a probar la sopa de chivo, de cabra, que es muy común, de Okinawa. A los snacks, en general, la mayoría de las veces la clientela es señores bien grandes, ¿no? Señores de 60, por ahí depende de la mama-san. Si la mama-san es joven, que sería la minoría de los casos, pero si es joven, tal vez la clientela sea más joven, ¿no? O al mismo tiempo puede que sea señores mayores, ¿no? Pero es un ambiente que le gusta mucho a los señores de 50 para arriba, podría decir. Pero esa es una parte de la cultura japonesa que está en todo el país, no importa qué tan lejos te vayas. Mira, ves acá, todo esto son lugares, dice karaoke, estos carteles que no te dicen mucho, solamente el nombre del lugar, pero lo más seguro es que sea un bar o un snack.
Wow, este es. Y esto fue el barrio nocturno de Nagó. Pero vimos todo, sin cortes. Me encantó el nombre de este snack. Se llama New Panty. New Panty, nuevos panties. Y este se llama Come On. Pero por fuera pareciera que es un servicio muy rojo, pero no, ahí estás. Ahí se vio el interior. Es solamente un barcito. Qué lindo ambiente. Obviamente tomando una cerveza Orion, la cerveza local, cerdo acaramelizado, orejitas de cerdo. Ay, qué lindo. Goya champuru, salteado de Goya, del pepino amargo. Lo importante del Goya champuru es saber que es una verdura hiper amarga, no amarga, hiper amarga. Yo de chico lo odiaba, mi mamá me obligaba a comerlo, me decía que era bueno para la salud. Es la verdura más odiada por los más chicos, pero nada, me pone muy contento venir y probar esto. Ay, no sé, me emociono, no sé por qué. El cerdo es el rey de los platos de Okinawa. Vamos a probar. Una explosión de sabor. Pero qué fiesta que se armó, ¿eh? Llegamos y estaban tocando, buscamos algún bar izakaya que tenga música en vivo y llegamos justo cuando estaban tocando. El último tema es Shimancho no Takara, que es el tesoro del isleño. Una canción muy nostálgica que habla de Okinawa, de lo que es vivir en esta isla, de lo que es tener un dialecto que por ahí las generaciones más jóvenes no saben lo que dicen, pero entienden cuál es el sentimiento de las palabras. Es una muy linda canción y los japoneses lo saben cantar muchas veces. Pero lo lindo es que hace gritar a todo el mundo. Y a Sasa, que es en Okinawa como un vamos los pibes, una cosa así. Es un grito de celebración. Pero ¿cómo celebra la gente? Nada que ver. Este sí es un plato que hace ya un tiempito que no como. Navera, en Tokio le dicen hechima, que es como una especie de esponja. Como me gustaba cuando mi vieja preparaba pucherito de esto, era muy rico. ¿Hace cuánto que no como esto? Siempre que vuelvo a Argentina quiero que mi mamá me prepare eso, pero siempre terminamos yendo a comer afuera, o por ahí no se consigue tan fácil, porque en Argentina se encuentran algunos granjeros japoneses que lo tienen y lo venden en la comunidad, porque fuera de la comunidad no conoce nadie estas verduras. Sabor que extrañaba mucho. Me gusta tanto. Es muy rico. Yo no sé por qué en Tokio no lo preparan tanto. Este es un tofu de maní de okinawense. Muy rico. Pescados de Okinawa, uvas marinas, también muy típico de Okinawa, que es como si fuesen bolitas que uno mastica y explotan. Es un alga, las uvas están muy rico. Y cuánta comida. Se puso a llover. Esta es así, todo el día estuvo lloviendo y dejando de llover, pero aún así no quita que con lluvia o sin lluvia es hermoso. Hicimos en Orkel, un día llovió, pero no pasó nada. Total, vamos a mojarnos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino. Chao. De película la escena, la verdad. Hermoso. Qué lindo refugiarse de la lluvia debajo de las rocas. Igual te moja igual, pero no tanto. Ay, hay bichos. Creo que me picó un mosquito. Espero que no me dé malaria. Es que acá hubo muchos casos de malaria en la época de la Segunda Guerra. Las zonas que la gente tuvo que evacuar y eso. Terrible. Muchos casos de malaria hubo. Yo digo, mirá qué cuevas, pero cuando en pantalla tenés el video para elegir de la derecha o de la izquierda. Bueno, ya está, elegí. Chao.